Clamidia y Clamidófila. La familia Clamidiaceae contiene dos géneros, Clamidia y Clamidófila. Las especies de estos géneros de importancia clínica son Clamidia trachomatis. Causa infecciones urogenitales, tracoma, conjuntivitis, neumonía y linfogranuloma venéreo, LGB. Clamidófila pneumoniae, causa bronquitis, sinusitis, neumonía y posiblemente arteriosclerosis. Clamidófila citasi, causa neumonía, citacosis. Las características del orden clamidiales y por ende, de la familia Clamidiaceae son: bacterias intracelulares obligadas. Carecen de citocromos, no pueden sintetizar ATP, son patógenos energéticos. Poseen un ciclo de replicación con dos estadios. Se diseminan por aerosoles o por contacto directo, de acuerdo a las especies. Clamidiaceae poseen dos formas. La forma infectante, denominada cuerpo elemental, CE, y la forma metabólicamente activa, con capacidad de multiplicarse intracelularmente, denominada cuerpo reticular, CR. Ambas formas poseen una membrana interna o citoplasmática y una membrana externa, que contiene en su parte más externa, el lipopolisacárido, LPS, como las bacterias gram negativas. A diferencia de otras bacterias gram negativas, carecen de pared celular, es decir, de peptidoglicano. En la membrana externa, la principal proteína es la denominada MOMP, Mayor Outer Membrane Protein, que al igual que el lipopolisacárido, es antigénica. MOMP está expuesta en la superficie y se extiende al espacio periplásmico, cumpliendo con su función de porina, translocación de ATP y otros NTPs. MOMP es funcional tanto en el cuerpo elemental como el cuerpo reticular, por lo tanto, cumple con el intercambio de nutrientes y otros factores de señales moleculares dentro de la célula huésped. En la envoltura, existen otras dos proteínas que son ricas en cisteína. La proteína OMC-B, que presenta alto entrecruzamiento, formando una monocapa en el periplasma. El mayor entrecruzamiento se observa en el cuerpo elemental, aumentando la rigidez de la envoltura, proveyendo de resistencia a la presión osmótica en el medio extracelular. Es decir, en cierta forma, tal monocapa reemplazaría la ausencia de peptidoglicano. La otra proteína es la OMC-A, que forma parte de la membrana externa. Mediante uniones disulfitos, el entrecruzamiento de MOMP, OMC-B y OMC-A forma el denominado CONC, Outer Membrane Complex, que mantiene la forma del cuerpo elemental. Las proteínas OMC, Outer Membrane Cysteine Rich Proteins, son de expresión tardíamente, cuando el cuerpo reticular se reorganiza en el cuerpo elemental, antes de dejar la célula eucariótica. El mayor entrecruzamiento presente en el cuerpo elemental hace que MOMP sea menos funcional. Es decir, su función es mínima en el cuerpo elemental y máxima en el cuerpo reticular, ya que esta última forma es metabólicamente más activa. Si comparamos el cuerpo elemental y el cuerpo reticular, vemos que cuerpo elemental: menor tamaño, 0,3 micras. ARN, ADN igual, 1:1. Metabólicamente inactivo, adaptado para vida extracelular, es infectante e induce la endocitosis. Cuerpo reticular: mayor tamaño, de 0,5 a 1 micra. ARN, ADN, igual, 3:1. Metabólicamente activo, adaptado a la vida intracelular, y no induce endocitosis. El cuerpo elemental se une o adhiere a células epiteliales, de diferentes formas, de acuerdo a las especies. Se especula que las adhesinas pueden ser MOMP o OMC-B, entre otras. En Clamidia trachomatis, MOMP presenta una cadena lateral formada por manosa y los receptores en la célula huésped son los receptores de este oligosacárido. Tanto las especies de Clamidia, como Clamidófila, unidas a anticuerpos, pueden ser internalizadas por los receptores FC de la célula huésped. También MOMP y OMC-B pueden unir moléculas de heparina y ser internalizadas, mediante los receptores de los sulfatos de heparina, presentes en la célula huésped. Independientemente del receptor en la célula huésped utilizados, se sabe que este estaría ubicado en los dominios lipídicos de la célula huésped, ricos en colesterol, y la bacteria es internalizada, mediante una cascada de eventos que depende también de cada especie. Durante la internalización las clamidias liberan las proteínas, denominadas TARP, Translocated Actin Recurring Phosphoprotein, que interactúan con la actina, favoreciendo su internalización. Esta familia de proteínas contribuyen al tropismo de serovariedades hacia los diferentes tejidos, aunque homólogas, en su función son específicas para las serovariedades LGB, las AC y las DK. También estas serovariedades se diferencian en la aportación de un operón para la biosíntesis de triptófano, que como veremos, es importante para ocasionar infecciones persistentes o crónicas. Una vez internalizada el cuerpo elemental, se reorganiza a cuerpo reticular dentro de una vacuola de inclusión, derivada de la membrana del huésped. El cuerpo reticular crece, y se replica por fisión binaria. A medida que el cuerpo reticular se divide y prolifera, la membrana de la vacuola de inclusión se expande, de tal manera que ocupa casi todo el citoplasma de la célula huésped. Tal proliferación se realiza mediante componentes aportados tanto de la célula huésped como de la bacteria, como veremos.
Después de un periodo de aumento de la progenie en fase exponencial, el cuerpo reticular se comienza a diferenciar en el cuerpo elemental, con la síntesis de las proteínas tardías, incluyendo OMC, B, I, OMC, A, y dos similistonas, HC1 y HC2, que compactan el cromosoma, a las dimensiones que se encuentra en el cuerpo elemental. Los cuerpos elementales se liberan al exterior, ya sea por fusión de la membrana de inclusión con la membrana del huésped, o por lisis celular. El ciclo completo se extiende de 48 a 72 horas. Durante su ciclo en la vacuola de inclusión, clamidia y clamidófila, transporta proteínas a través de la membrana de dicha vacuola. Las proteínas Inc. inclusión, son ancladas en la membrana de la vacuola, proyectándose al citoplasma de la célula huésped. Las bacterias secretan proteínas dentro de la membrana de la vacuola de inclusión y hacia el citosol mediante un sistema bacteriano de secreción tipo 3, que otorgan a la vacuola y a la célula huésped propiedades únicas. Se altera la expresión de marcadores de los endosomas tempranos o tardíos, de manera que no hay fusión con los lisosomas. Mientras tanto, las vacuolas de inclusión se expanden por fusión con lípidos conteniendo esfingomielina, derivados del aparato de Golgi, durante la exocitosis de vesículas. Las proteínas que se insertan en la membrana de la vesícula de inclusión se denominan INC, y producen diferentes efectos, por ejemplo, INC-G interactúa con la proteína de la célula huésped 14:3. De manera que evitar la apoptosis temprana de la célula eucariótica durante la expansión de la vacuola de inclusión, entre otras funciones. Entre las proteínas bacterianas liberadas al citosol, se encuentra CPAF, Chlamydia Proteasome-like Activity Factor. Esta proteína bacteriana produce la proteólisis de factores de transcripción de la célula huésped, relacionados con la expresión de los antígenos de histocompatibilidad de clase 1 y 2, como un mecanismo de evasión del sistema inmune. Este factor de virulencia tiene además otras funciones esenciales en el mantenimiento de la infección y es un blanco para diseñar inhibidores del mismo, para uso terapéutico. Tanto clamidia, como algunas especies de clamidófila, inducen apoptosis en las etapas tardías del ciclo, como forma de lograr la ruptura de la célula huésped y la liberación de los cuerpos elementales. La proteína bacteriana CADD, Chlamydia Protein Associating with the Domins, liberada al citosol, es la responsable de esta función. La expresión del gen que codifica esta proteína se realiza en los estadios tardíos del desarrollo bacteriano. Resumiendo todo lo explicado, las bases de la patogénesis de las infecciones causadas por clamidia y clamidófila son la unión y entrada a la célula huésped, la modificación del entorno intracelular y la diseminación a otras células, causando su persistencia. El ciclo intracelular comprende la adherencia a la membrana de la célula huésped, induciendo su internalización. Mediante la liberación de proteínas bacterianas, efectores, modifica la expresión de la vacuola que contienen los cuerpos reticulares, de manera de evitar la unión con el lisosoma. Durante las etapas iniciales, libera factores antiapoptóticos. La vacuola de inclusión migra a través de los microtúbulos y aumenta su tamaño, mediante captación de nutrientes y lípidos. Los cuerpos reticulares siguen duplicándose. Se liberan factores que evitan la expresión de los antígenos MHC de clase 1 y 2, y luego factores proapoptóticos, que conducen a la diseminación de los cuerpos elementales infectantes. Como se puede observar en la diapositiva 10, cuando el cuerpo elemental se adhiere a la célula huésped y comienza a ser internalizado, está en signo de preguntas la palabra citotoxina. Como veremos a continuación, la especie Chlamydia trachomatis, que causan colonización-infección en el hombre, se subdivide en 19 serovariedades, de acuerdo a los epitopes de la proteína MONP. En aquellas serovariedades que colonizan e infectan mucosas superficiales, se ha descrito en sus genomas una región de plasticidad, es decir, una región muy variable en cuanto al contenido de genes. En esta zona, se ha encontrado un operón que codificaría una citotoxina homóloga a la citotoxina B de Clostridium difficile, con actividad de glicotransferasa, sobre las proteínas ligadoras de GTP de la célula huésped. Esta toxina, solo se expresa en el cuerpo elemental y su efecto, sería producir reordenamientos de la actina. A pesar de no conocerse con certeza el rol de la citotoxina en la patogenia, se utiliza el análisis genético de la región que la codifica, para diferenciar los aislados de Chlamydia trachomatis, que causan infecciones oculares, de aquellos, que causan infecciones genitales. Chlamydia trachomatis, de acuerdo a sus características fisiológicas, experimentales y clínicas, se describen 3 biovariedades, de las cuales, las biovariedades, linfogranuloma venéreo, LGB, y tracoma, poseen como único reservorio al hombre. Ambas se pueden subclasificar de acuerdo a la proteína MONP, en 19 serovariedades o serotipos. Es decir, que se clasifican mediante el empleo de anticuerpos monoclonales dirigidos a los epitopes de la proteína MONP que caracteriza a cada serovariedad. Las diferentes serovariedades de Chlamydia trachomatis pueden infectar y sobrevivir en diferentes nichos del hombre, debido a su diferente tropismo tisular, causando diferentes tipos de patologías.
Las biovariedades LGB, L1 a L3, y tracoma, de acá, se diferencian en que las cepas LGB causan infecciones más invasivas, que incluyen el tejido linfoide. Del mismo modo, las infecciones genitales por clamidia pueden causar cicatrización de las trompas de falopio, lo que lleva a la infertilidad o embarazo ectópico, como resultado de la oclusión tubárica por tejido cicatrizal. Con la excepción de las cepas LGB, linfogranuloma venéreo, que causan enfermedad sistémica e infectan los ganglios linfáticos regionales, la infección por Chlamydia trachomatis, biovariedad tracoma, por lo general se mantiene confinado a las superficies mucosas. Es decir, las cepas LGB penetran por la mucosa genital o anal, infectan los macrófagos, y se diseminan a los nódulos linfáticos. La biovariedad tracoma invade solamente las células epiteliales de la mucosa urogenital o de la conjuntiva, donde se multiplican. Resumiendo, biovariedad tracoma, serovar C y DK infectan epitelios conjuntival y genital, respectivamente, mientras que LGB, L1, L3 se extiende sistémicamente, principalmente en los macrófagos, vía de los ganglios linfáticos. Las infecciones que causan son Chlamydia trachomatis L1, L3, linfogranuloma venéreo, Chlamydia trachomatis DK, infecciones genitales, conjuntivitis, e infecciones respiratorias en neonatos. Chlamydia trachomatis AC. Tracoma, infección ocular endémica. El linfogranuloma venéreo se transmite principalmente por contacto sexual con personas que cursan la enfermedad, ya sea en forma sintomática o asintomática. La infección ocurre después del contacto directo con la piel o las membranas mucosas de la pareja sexual infectada. Chlamydia trachomatis no penetra la piel intacta, se necesita que exista una solución de continuidad para que pueda hacerlo. Posee 3 fases. El cuadro clínico de la primera es una vesícula herpetiforme, pequeña y no dolorosa, o poco dolorosa, o úlcera cutánea, de base indurada y bordes elevados, en los genitales masculinos, pene, o femeninos, labios, vulva, mucosa vaginal e inclusive en el cervix. La lesión primaria suele curar espontáneamente en varios días y después de un periodo latente, el paciente evoluciona hacia la fase secundaria. Un porcentaje elevado de pacientes no presentan evidencia de lesiones cutáneas y pueden pasar a la fase 2. La infección se disemina a los ganglios linfáticos inguinales, produciendo inflamación y enrojecimiento de la piel en el área inguinal afectada. También pueden palparse ganglios alrededor del recto en varones o mujeres que practican relaciones sexuales anales. La mayoría de los pacientes con proctitis son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, HSH, que acuden al médico debido a la secreción rectal. En las mujeres pueden aparecer fístulas, que son conexiones anormales entre la vagina y el recto. Recientemente, se ha evidenciado una recombinación entre Chlamydia trachomatis, serovar D, y Chlamydia trachomatis, serovar L2, dando lugar a una serovar hipervirulenta, L2C, que causa prostatitis hemorrágica severa. Los primeros síntomas de la fase secundaria se manifiestan entre los 10 y 30 días posteriores al contacto sexual. La característica principal es la linfadenopatía supurativa, bubón. Involucra ganglios de la región donde se encuentra la lesión primaria. En el 40% de los casos, el bubón puede ser bilateral, generalmente en la zona inguinal, o en los ganglios ilíacos y obturado, siendo los inguinales los más comunes tanto en hombres como mujeres. En los ganglios, se produce una masa inflamada en el interior del tejido, que va formando abscesos, los cuales pueden romperse y formar fístulas. Es, en esta fase, cuando se dan los principales síntomas, como fiebre, dolores musculares, y en el caso de proctitis, pus o sangre en el recto, dolor durante las deposiciones, diarrea, etc. Puede ocurrir elefantiasis. La fase terciaria o tardía, se producen cambios fibróticos y anormalidades en drenaje linfático, dando alteraciones funcionales. Las complicaciones se observan en un porcentaje muy bajo y consisten en fibrosis y drenaje linfático anormal, en pacientes que sufren la fase tardía de la enfermedad, siendo esto más frecuentemente en el sexo masculino. La gran mayoría de los pacientes llegan a la resolución total, con tratamiento antimicrobiano o sin él. Tanto los neonatos de madres infectadas como los adultos por autoinfección pueden padecer de conjuntivitis o de úlceras en la córnea, que se acompañan de linfadenopatías submaxilares, cervicales y preauriculares. Chlamydia trachomatis DK causan generalmente infecciones genitales y de transmisión vertical. En el hombre, más frecuentemente son causales de uretritis no gonocóxica, epididimitis y proctitis. Como complicaciones tenemos infertilidad y el síndrome de Reiter, cuyas manifestaciones incluyen la triada de artritis, comúnmente en rodilla, conjuntivitis o uveitis, y uretritis.
Los pacientes también pueden presentar lesiones mucocutáneas, como la queratoderma blenorrágica, que son lesiones de piel que aparecen en las palmas de las manos y plantas de los pies y pueden diseminarse. Estas lesiones se asemejan a la psoriasis. En la mujer, principalmente cervicitis, aunque pueden originar uretritis y bartolinitis. Como complicación principalmente encontramos la enfermedad inflamatoria pélvica, EPI. La cervicitis puede no estar acompañada por síntomas clínicos, y la falta de un tratamiento antimicrobiano causa la infección ascendente, dando origen a la enfermedad inflamatoria pélvica, que a su vez puede ser sintomática o subclínica. Las complicaciones de la enfermedad inflamatoria pélvica puede ser embarazo ectópico o infertilidad. Las principales complicaciones de la enfermedad inflamatoria pélvica son causadas por la inflamación aguda y crónica de las trompas de Falopio, salpingitis, que lleva a la presencia de fibrosis y cicatrización. Al igual que en el tracoma, la infección del tracto genital por Clamidia trachomatis se asocia a la presencia de folículos linfoides a veces visibles en colposcopia, que contiene linfocitos transformados. El daño funcional a las trompas puede afectar el transporte del óvulo, dando lugar a la implantación del óvulo fertilizado en la trompa, en lugar de en el útero, es decir, embarazo ectópico. La obstrucción de las trompas por tejido cicatrizal también puede impedir el transporte y fecundación del óvulo, lo que lleva a la infertilidad, si es bilateral. Normalmente, el tracto reproductor femenino no tiene tejido linfoide asociado organizado, pero hay células dendríticas, macrófagos y algunos linfocitos residentes, dispersos en las 4 principales áreas epiteliales: la vagina, el cuello uterino, el útero y las trompas de Falopio. A pesar de los mecanismos de evasión de la bacteria, durante la infección crónica, y en el sitio de la infección, existe una fuerte reacción inflamatoria, mediada principalmente por células TCD4 con un fenotipo Th1. Estas células producen interferón gamma, IFN-gamma, que se sabe que inhibe la reproducción de Clamidia trachomatis. Hay pruebas que la concentración de interferón gamma es crítica para el resultado de la infección. Altos niveles de interferón gamma se asocian con la desaparición de la infección, mientras que los niveles bajos pueden permitir que las bacterias persistan sin replicar. Entre los genes activados por el interferón gamma, se encuentra el que codifica la indolamina 2,3-dioxigenasa, IDO, que convierte el triptófano en N-formilquinurenina, dando como resultado el agotamiento de triptófano. Además, la regulación IDO puede ser influenciada por TNF-alfa, que aumenta la cantidad de actividad de IDO, y por lo tanto, el efecto antimicrobiano de interferón gamma es una relación dosis dependiente. La depresión del triptófano hace que Clamidia entre en la fase de persistencia. Durante la persistencia, la división del cuerpo elemental es más lenta, la diferenciación a cuerpo reticular se suspende, y se producen elementos o cuerpos aberrantes. En general, esto significa, aunque Clamidia es viable, no pueden completar el ciclo de desarrollo y no se produce progenie infecciosa. En Clamidia trachomatis DK, este estado se mantiene hasta que puedan captar indol, que provienen de otras especies bacterianas, que puedan compartir su nicho, si es que existen en ese lugar de la infección. Esto puede ocurrir, mientras que en el nicho haya la microflora vaginal. En Clamidia trachomatis, la biosíntesis de triptófano es también regulada a través de un represor que permite que la biosíntesis se produzca una vez que los niveles de triptófano en la vacuola de inclusión se agotan. La infección puede persistir durante varios años y la reinfección es común. Se ha demostrado que la reinfección puede dar lugar a una fuerte respuesta inmune secundaria y el aumento de la inflamación puede causar un mayor daño al tracto reproductivo. No es claro la magnitud del daño causado por la bacteria y por la respuesta inmune del huésped. En la diapositiva 21, se observa el daño que provocó Clamidia trachomatis en la mucosa de la trompa de Falopio durante la enfermedad inflamatoria pélvica. La flecha muestra un cuerpo elemental que aún permanece dentro de la célula. Durante las infecciones por clamidáceas, se liberan antígenos al entorno, entre ellos, la proteína de choque térmico 60, CLA-HSP60, en consecuencia, el sistema inmune produce anticuerpos contra esta proteína. La proteína HSP60 es una chaperonina ubicua y evolutivamente conservada. En la célula eucariótica, está principalmente localizada en la mitocondria. Ante situaciones de estrés celular, la chaperonina se expresa en la superficie celular, HSP60. Los anticuerpos CLA-HSP60 podrían causar una agresión autoinmune contra las células eucarióticas que expresan HSP60, apoptosis, necrosis, sumándose al efecto de la inflamación crónica y la persistencia bacteriana en las patologías causadas por Clamidiaceae. La infección durante el embarazo en la madre se asocia con endometritis posparto. Los neonatos de madres infectadas pueden adquirir la infección durante el parto, infección perinatal, por contacto con las secreciones cérvico-vaginales. Estos recién nacidos presentan alto riesgo de conjuntivitis por inclusión y de neumonía. La neumonía no se desarrolla en forma temprana, generalmente durante el primer mes de vida, y se han descrito casos dentro de los 6 meses de vida.
Los adultos también pueden desarrollar conjuntivitis por contacto con personas con infecciones genitales. Clamidia trachomatis AC. Causa tracoma, una enfermedad endémica de determinadas áreas geográficas. África, Oriente Medio y determinadas regiones de India, Sudeste Asiático y en regiones específicas del Centro y Suramérica, Australia, y el sur de islas del Pacífico. De los más de 600 millones de personas afectadas, aproximadamente 150 millones tienen déficits visuales y se prevé que 12 millones serán ciegos en el año 2020. Su transmisión está relacionada con las bajas condiciones higiénicas, y ocurre por vía de contacto directo con fomites, contacto con ojos o bien, a través de moscas. En zonas endémicas, los niños, y en menor medida, las mujeres, son los principalmente afectados. La infección puede dividirse en dos etapas. Fase aguda o tracoma activo. Se caracteriza por una conjuntivitis folicular de la conjuntiva tarsal, párpado superior, acompañada de una descarga mucoide o mínimamente acuosa. Esta etapa inicial puede resolverse espontáneamente, aunque son frecuentes las sobreinfecciones por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella spp, Adenovirus o Molluscum contagiosum. El cuadro evoluciona hacia un incremento de la respuesta inflamatoria, con formación de folículos linfoides, que causa hinchazón y edema del párpado. Si no se trata la enfermedad, evoluciona hacia la fase crónica apareciendo cicatrices en la conjuntiva. Durante el progreso de la enfermedad, se puede observar el pannus, que es un infiltrado vascular de la córnea. El pannus se observa como una zona opalescente, con neovascularización y folículos linfoides, que desaparecen, dejando en su lugar depresiones. Las cicatrices pueden deformar el párpado, y las pestañas entran en contacto con el globo ocular, entropión, dando como resultado una abrasión, triquiasis. Este daño crónico de la córnea genera pérdida de visión y ceguera en último término. Chlamydophila pneumoniae. Causa enfermedad respiratoria aguda, incluyendo neumonía, bronquitis, sinusitis y faringitis. Posiblemente, está relacionada al desarrollo de arteriosclerosis, entre otras enfermedades. La entrada al hombre humano, la célula epitelial columnar o de transición, infectando las vías respiratorias y los monocitos. Inicialmente, lo hace en las células respiratorias de las vías altas o bajas. Tras la infección inicial del epitelio respiratorio de las vías altas, el sujeto puede quedar como portador en el 5% de los casos. La reinfección es frecuente a lo largo de la vida, porque surgen variantes alélicas, debido a la presión inmunológica o recombinación genética en la infección mixta. Además, no se ha demostrado la capacidad de neutralización de los anticuerpos para evitar nuevas infecciones. Finalmente, hay evidencias de que una infección reciente superada puede conferir protección frente a enfermedades graves posteriores, aunque no a la reinfección. La bacteria es capaz de originar infecciones asintomáticas, principalmente en niños. Causa el 6 al 15% de neumonías adquiridas en la comunidad y los grupos etarios más afectados son de entre 18 y 34 años y 65 a 79 años. La mayoría de las neumonías causadas por Chlamydophila pneumoniae son leves, pueden ser autolimitadas y difíciles de diferenciar clínicamente de Mycoplasma pneumoniae. Generalmente, radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales, pero la consolidación lobular y el derrame pleural también pueden ocurrir. Ha sido aislada de empiemas pulmonares, y puede ocasionar falla respiratoria. Chlamydophila pneumoniae ha sido vinculada a infecciones crónicas como asma intrínseca, la arteriosclerosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Alzheimer. Curiosamente, esta especie, como la serovariedad ocular de Chlamydia trachomatis AC, no poseen los genes de la biosíntesis de triptófano. Como consecuencia, los resultados de depresión de triptófano es la conversión de una vacuola de inclusión de replicación activa a una vacuola de inclusión persistente. En este estado, Chlamydophila pneumoniae se vuelve resistente al insulto inmune, lo que permite que el organismo se esconda en la célula huésped hasta que la respuesta inmune se desplome. Cuando la respuesta inmune se agota y por ende, interferón gamma se agota, y los niveles de triptófano, finalmente, vuelven a la normalidad. Chlamydophila pneumoniae vuelve a una inclusión de replicación activa, lo que resulta en la liberación de una progenie infecciosa, lista a reiniciar el ciclo de infección crónica. En las células infectadas, la acción del interferón gamma es mediada por la inducción de la indolamina 2,3 dioxigenasa, de la óxido nítrico sintetasa, INOS, y por la regulación decreciente de los receptores de transferrina. Fisiológicamente, la persistencia se define como una asociación a largo plazo entre las clamidáceas y el huésped. Cuando el efecto del interferón gamma disminuye, los cuerpos reticulares vuelven a su estado normal, se multiplican y el ciclo continúa. El estado de persistencia no induce la apoptosis de la célula, presumiblemente por los factores antiapoptóticos bacterianos ya mencionados. Chlamydophila pneumonia no solo no posee estos genes, sino que también induce la persistencia, por un camino adicional, indicando que es uno de los patógenos más evolucionados y adaptados a su nicho.
También la inducción de óxido nítrico sintetasa, y obviamente, la depleción de hierro, conducen a la persistencia, pero la morfología de las aberraciones en los cuerpos reticulares son diferentes. El óxido nítrico, NO, se produce por acción de la óxido nítrico sintetasa, a partir de la arginina de la célula huésped. Chlamydophila pneumoniae, es sensible a la arginina. Determinadas concentraciones inhiben su desarrollo, por lo tanto, naturalmente, codifica distintos sistemas para eliminar la arginina de la célula huésped, hecho que conlleva a una menor producción de óxido nítrico. Fisiológicamente, el exceso de óxido nítrico inhibe la IDO y en tal caso, se disminuye la depleción de triptófano y así, la persistencia que la bacteria necesita para producir las patologías de lenta evolución, por lo tanto, refuerza a la misma. Estas evidencias no hacen más que demostrar que el curso de las infecciones por clamidáceas es interferón gamma concentración dependiente, ya que los linfocitos T antígenos clamidáceas específicos, generados por la respuesta adaptativa Th1, mediante su elevada producción, podrían erradicar la infección por estas bacterias. Tal aparente protección no es a largo plazo, no evitan las reinfecciones. Sin embargo, en Chlamydophila pneumoniae, se ha observado que una segunda infección, que ocurre frecuentemente, ya que es una bacteria ubicua, produce signos y síntomas más leves. Chlamydophila psittaci. Causa una infección zoonótica. Se han descrito 8 serovariedades, siendo generalmente la serovariedad A, C y D, las que afectan al hombre. En el hombre, la citacosis se produce particularmente por la inhalación de polvo de los excrementos, polvo de la jaula contaminado con heces y orina, o del polvo que se despide del plumaje contaminado. También puede producirse por picaduras producidas por pájaros infectados y contacto directo con el pico del animal. El contagio interhumano es posible, aunque muy poco frecuente. Chlamydophila psittaci causa principalmente infección respiratoria con síntomas clínicos variables. Luego de su replicación inicia en las células epiteliales de las vías aéreas superiores y en los macrófagos, la bacteria puede diseminarse mediante estos últimos, afectando diferentes órganos, hígado, tracto gastrointestinal, etc., aunque muestra alto tropismo por los alvéolos pulmonares. La infección puede ser sintomática, leve, semejante a un cuadro pseudogripal, o como neumonía grave. Comienzo insidioso o súbito, fiebre alta y escalofríos. Tos seca tardía. Recordar que en el caso de meningitis, el líquido cefalorraquídeo presenta un aspecto claro. Respecto a Chlamydophila psittaci, en algunos casos se han descrito patologías relacionadas con la bacteria años después de haber padecido la infección primaria sintomática, indicando asociación a largo plazo bacteria huésped. Esta especie carece de genes para la síntesis de triptófano. Mycoplasma, ureaplasma. Ambos géneros pertenecen a la clase Molicutes, que comprende las bacterias más pequeñas de vida libre, es decir, autorreplicantes, que muestra rasgos distintivos del resto de las eubacterias. 1. Ausencia de pared. 2. Incorporación de esteroles, colesterol, en su membrana citoplasmática. Y 3. Tamaño celular reducido, capaces de pasar por filtros de 45 micras de diámetro, y genoma pequeño. Debido al tamaño reducido del genoma, poseen restringidas vías metabólicas y fisiológicas para la replicación y la supervivencia, por lo tanto, depende del huésped para la adquisición de aminoácidos, nucleótidos, lípidos y esteroles, como precursores biosintéticos. Diferentes molicutes pueden colonizar la orofaringe o el tracto genitourinario del hombre, diapositiva 30. Otros como, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium y Ureaplasma urealyticum, pueden causar patología. En realidad, Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma genitalium son los principales patógenos. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum pueden ser colonizantes o causar infecciones. Otros mencionados en la tabla, además de formar parte de la flora normal, han sido implicados como cofactores en otras enfermedades. Mycoplasma fermentans, posiblemente, actúe sinérgicamente con VIH para aumentar el efecto citopático sobre los linfocitos CD4 en humanos. Mycoplasma penetrans, residente habitual del tracto genitourinario, se puede aislar de otros órganos y tejidos en pacientes inmunocomprometidos y de trasplantados con órganos sólidos. La envoltura celular de estas bacterias está formada por una membrana trilaminar. En la capa interna, la típica bicapa de fosfolípidos y en la parte externa, una capa de lipoproteínas, e intercaladas, las moléculas de colesterol. Los esteroles son de vital importancia para mantener la estabilidad de la membrana y son generalmente derivados del colesterol del huésped. La clave de estas bacterias para mantener la morfología celular es la presencia de un fibroso citoesqueleto debajo de la membrana plasmática. El citoesqueleto está compuesto por una intrincada red de diferentes proteínas con diversas funciones. Aquellas relacionadas con el soporte de la forma celular, otras relacionadas a la motilidad y a la traslación, otras al metabolismo energético y aquellas que están vinculadas a la adherencia a las células del huésped.
Bajo la forma de uso, podemos describir a estas bacterias con la presencia de la cola, el cuerpo y el tip, que posee las proteínas de adherencia a las células del huésped. En Mycoplasma pneumoniae, las proteínas P1, P30 y P116 están directamente relacionadas a la adherencia, mientras que otras proteínas accesorias, HMW1, A, HMW5, P30, P56 y P90, confieren la estructura del tip, o sea, de la organela de adherencia. No es necesario recordar el nombre de las proteínas, simplemente, entender cómo está compuesta la organela de adherencia. Mycoplasma pneumoniae es un patógeno que coloniza e infecta el epitelio respiratorio del hombre, adhiriéndose mediante el tip, evadiendo la respuesta inmune, y ajustando la composición de su membrana celular, de manera de mimetizar la membrana del huésped. En la diapositiva 33, se puede observar cómo se adhiere al epitelio y la forma de uso, le permite su ubicación entre las microvellosidades y las cilias. Determinadas proteínas que conforman el citoesqueleto, o aquellas accesorias de la adhesina, muestran homología con miosina, queratina y fibrinógeno de mamíferos. Los pacientes con infecciones respiratorias por Mycoplasma pneumoniae pueden presentar desórdenes autoinmunes semejantes a la fiebre reumática aguda post-infecciones estreptocócicas. Varias especies de Mycoplasma y Ureoplasma realizan motilidad tipo gliding. Motilidad que no depende de estructuras anexas, flagelos, fimbrías. Mutantes sin la habilidad de gliding, pierden también su habilidad de interactuar productivamente con las células epiteliales bronquiales, para Mycoplasma pneumoniae, y la colonización es reducida. Lo mismo ocurre en otros epitelios para otros micoplasmas, deslizamiento por la capa de moco. Aparentemente, el gliding ocurre por la cíclica de unión y liberación del epitelio por la adhesina. El daño sobre la célula huésped puede producirse por varios mecanismos, uno de ellos es la fusión de membranas. La ausencia de una pared en la bacteria facilita el contacto directo e íntimo de su membrana con la membrana de la célula del huésped. Bajo las condiciones adecuadas, dicho contacto conduce a la fusión de membranas. La fusogenicidad depende del contenido de colesterol no esterificado en la membrana de la bacteria. Tanto las especies de Mycoplasma como Ureaplasma han perdido los genes involucrados en la biosíntesis de aminoácidos, ácidos grasos, etc. y por ende dependen del huésped para que le provea de un amplio espectro de precursores para la biosíntesis de macromoléculas. La competición entre la bacteria y la célula del huésped por estos precursores puede llegar a afectar la integridad de la última y alterar su función. Así, por ejemplo, los Mycoplasma spp, que utilizan la vía de la arginina de hidrolasa para generar ATP, rápidamente agotan las reservas de arginina de la célula del huésped, afectando la síntesis de proteínas, la división y el crecimiento de la misma. Además, mediante el proceso de fusión, varios componentes de los micoplasmas son liberados a la célula huésped, por ejemplo, nucleasas. Algunas especies poseen una potente fosfatasa, asociada a sus membranas, y su liberación en las células del huésped, luego del proceso de fusión, interfiere con la cascada normal de la transducción de señales. Sumado a lo anterior, la inserción de componentes de la membrana de las bacterias en la membrana de la célula huésped, altera los sitios de reconocimiento de receptores, así como, la inducción y expresión de citoquinas y el crosstalk entre las diferentes células del tejido infectado. También las células del huésped son vulnerables a sustancias tóxicas de la bacteria, liberadas luego de la fusión. La bacteria posee enzimas para obtener y utilizar glicerol de la célula huésped, que convierte en peróxido de hidrógeno y anión superóxido. Estas sustancias se producen por la utilización de glicerol libre o por la degradación de los fosfolípidos de la membrana del huésped. Las sustancias tóxicas generadas se suman a las especies reactivas de oxígeno endógenas del huésped para inducir el estrés oxidativo. El anión superóxido, producido por especies de Mycoplasma o Ureaplasma, inhibe la catalasa de la célula huésped, reduciendo así la acción de esta sobre el peróxido de hidrógeno endógeno y el producido por la bacteria. La concentración de peróxido de hidrógeno inhibe a la superóxido dismutasa celular. Algunas especies de Mycoplasma pueden internalizarse en la célula huésped para escapar de la respuesta inmune y establecer una infección latente o crónica. Algunos aislamientos de Mycoplasma pneumoniae codifican la toxina MPN 372, homóloga a la subunidad S1 de Bordetella pertussis, con acción de ADP ribosilación, induciendo vacuolización y cilioestasis. Los pacientes infectados con estas cepas muestran una patología respiratoria más severa. Se la denomina toxina del síndrome de distrés respiratorio adquirido en la comunidad, CARDS, Community Acquired Respiratory Distress Syndrome. El blanco de acción de la célula huésped se desconoce, se sabe que une en forma específica a la proteína surfactante A de los alvéolos, contribuyendo a una mayor colonización y ADP ribosilación, distintas proteínas celulares conduciendo a una cascada de eventos como desorganización tisular, inflamación y disfunción de las vías aéreas, además de vacuolización.
Así, los efectos citopáticos observados en las células huésped infectadas por Mycoplasma pneumoniae incluyen la pérdida de las cilias del epitelio, vacuolización celular, reducción del consumo de oxígeno, de la utilización de la glucosa, de la absorción de aminoácidos y de síntesis macromolecular. Todos estos eventos conducen a la exfoliación. Clínicamente, los eventos anteriormente mencionados en los tejidos pulmonares conducen a la tos seca persistente. Las proteínas de la membrana citoplasmática, los glicolípidos y lipoproteínas expuestos en la superficie celular bacteriana, son los principales determinantes antigénicos de los micoplasmas. Todos ellos sufren variación antigénica. Se han descrito 3 tipos de variación antigénica. 1. Variación de fase, con el cambio o viraje selectivo de la transcripción de genes. On-off. 2. Variación del tamaño del antígeno como resultado de la variación del número de repeticiones de secuencias en tándems, en el extremo 5 del gen. Y 3. Un enmascaramiento diferencial de la superficie de los antígenos por parte de la porción lipídica de las lipoproteínas, que se extienden como la tercera capa de membrana citoplasmática. Los molicutes ejercen un amplio rango de efectos inmunomoduladores, induciendo estimulación policlonal de linfocitos B and T, actuando sus antígenos de superficie como superantígenos. Así, Mycoplasma pneumoniae induce energía durante la fase aguda de la infección. La diapositiva 44 resume todos los mecanismos por los cuales los molicutes pueden ocasionar la infección en el hombre. En cuanto a Mycoplasma pneumoniae, el único reservorio es el hombre y ocasiona infecciones respiratorias agudas y crónicas, traqueobronquitis, neumonía adquirida en la comunidad, NAC, está relacionado al asma y a otros desórdenes extrapulmonares y autoinmunes. La transmisión es por aerosoles. La neumonía se desarrolla entre el 3 al 10% de las personas expuestas en entornos abiertos, pero en más del 50% en familias o grupos hacinados, barracas. Causa aproximadamente 15 al 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad. El grupo más afectado, entre 5 a 19 años, aunque con mayor frecuencia, se reportan neumonías en niños de 3 a 4 años o menores, y en personas de edad avanzada. Los niños con alteraciones inmunológicas como la anemia de células falciformes, asplenia funcional o con síndrome de Down, pueden desarrollar una infección respiratoria grave y de evolución fulminante. La hipogamaglobulinemia es también un factor de riesgo para las infecciones del tracto respiratorio y de sus complicaciones a nivel articular. Como ya mencionamos, Mycoplasma hominis puede comportarse como un comensal. Está presente en aproximadamente 15% de los hombres y mujeres sexualmente activos. Es agente de la vaginosis bacteriana, en forma sinérgica, con Gardnerella vaginalis y Bacteroides spp, complejo GAM, anaerobio, y por vía ascendente, también puede causar enfermedad inflamatoria pélvica. Dentro del género Ureaplasma. Ureaplasma urealyticum, principalmente, y posiblemente Ureaplasma parvum, coloniza aproximadamente 60% de las mujeres sexualmente activas asintomáticas, determinado en muestras cervicovaginal, y la uretra de los hombres sexualmente activos asintomáticos. Como pueden ser comensales, el aislamiento de Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis, en secreciones cervicovaginales y su relación con nacimientos prematuros y abortos espontáneos recurrentes, es muy controvertida. Ureaplasma urealyticum coloniza el tracto urinario de individuos sexualmente activos y puede ascender a riñones. Mediante la ureasa que produce, induce cálculos renales, reducción de pH y cristalización. También Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis han sido relacionados con pielonefritis. En cuanto a la infertilidad, al causar enfermedad inflamatoria pélvica, la cual genera daños permanentes a las trompas de falopio, al útero y a los tejidos circundantes, estos daños tienen consecuencias a mediano y corto plazo, que podrían provocarla. Se recomienda la investigación de ambas especies en parejas infértiles. Mycoplasma genitalium. No se ha descrito estado endógeno, flora normal, por ende solo causa patología, uretritis no gonococcina y prostatitis en el hombre, y cervicitis en la mujer. Como complicaciones puede ocasionar enfermedad inflamatoria pélvica. En cuanto a la transmisión vertical, madre a hijo, de Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis, frecuentemente es perinatal, pasaje por el canal de parto, y se observa la colonización de la piel del neonato y vías respiratorias. Ureaplasma urealyticum se aísla de secreciones traqueales del neonato, y estarían poco frecuentemente relacionados a meningitis neonatal. En cuanto a la vía ascendente, como son comensales, pueden ascender a la cavidad uterina. Se ha descrito la localización de estas bacterias en corion y amnios. La bacteria puede invadir los vasos fetales, coriovasculitis, o desde el amnio, amnionitis, llegar a la cavidad amniótica. La ruptura de membranas no es prerequisito. Una vez en la cavidad amniótica, llega al feto por aspiración de fluidos, neumonía, diseminación directa, otitis, conjuntivitis, diseminación sistémica desde el punto de entrada, bacteriemia y sepsis.